Bien, pues continuamos en Luces en la Oscuridad. Vamos a hablar de ese pasajero interior que cada uno tiene, y más cuando sale a ese mundo, a la selva virgen, que es el mundo, las calles, ¿verdad? Y a veces salimos sin conocimiento de quiénes somos. Salimos pues porque hay que salir, salimos pues porque entendemos que tenemos que motivar a nuestro sistema orgánico, fisiológico, etcétera, etcétera, salir a la calle o estimular nuestra mente, nuestras neuronas, etcétera, etcétera, para que esas sinapsis pues se unan y que vayan fortaleciéndose y no llegar a una edad madura con problemas de lucidez, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar hablar de todo eso y más a través de un libro titulado El pasajero interior, escrito por una doctora, un médico, que conjuga perfectamente la forma holística de entender al ser humano, al ciudadano, a sus pacientes, la mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Pero vamos a hablar con la doctora Imma Nogués, que desde luego es la que sabe más que un servidor de todos estos temas. Doctora Nogués, muy buenas noches. Hola. Bienvenida. Gracias. Pasajero interior. Sí. Yo lo veo como que hay alguien dentro de nosotros que no conocemos o no reconocemos y que está ahí, ¿o cómo funciona eso? Bueno, es tu propia conciencia, eres tú mismo. Es el que está viendo a través de tus ojos, es el que está hablando a través de tus cuerdas vocales. Ese es tu verdadero ser. O sea, somos duales, tenemos una dualidad. Una cosa es lo que se nos manifiesta o vemos y otra cosa es lo que en realidad somos. Bueno, yo creo que es una unidad, no una dualidad. ¿Sí? Es una unidad en la cual la vida, el ser, la conciencia se está expresando pues, a través de tu cuerpo, a través de tu vehículo, pero que el cuerpo algo le da la vida y algo le da la conciencia. Entonces, eso que le da vida y conciencia, que eres realmente tú, está experimentando en esta experiencia de vida en la materia, en este maravilloso planeta, pues durante un tiempo. Pero tú, tu ser, tu conciencia, es ese pasajero interior que yo intento explicar en el libro, que es el que está realmente habitando este cuerpo. Tú eres una mujer muy formada en temas ancestrales, en temas de historia, en temas de espiritualidad, ¿sí? Aparte de tu carrera como médico, titulada, ¿no?, en el Colegio de Médicos de Barcelona, además de ser médico naturista también, quiero entender, y de dar charlas, clases como máster que eres, ¿no? ¿Cómo se llega a ese sentimiento de búsqueda, ¿no? ¿Cómo llegas a canalizar? Porque una cosa es lo que te explican en la universidad y otra cosa es lo que tú, como médico, luego valoras y ves, ¿no?, en el mundo. Bueno, yo creo que siempre he sido una buscadora. He intentado buscar aquello que me daba sentido a la vida. Y yo me acuerdo de pequeña que incluso me decía a mí misma, ¿por qué soy tan trascendente? Porque me hacía preguntas o tenía inquietudes. Y a mí creo que esa búsqueda la he tenido desde siempre, pero también recuerdo cuando estaba en la universidad que me parecía maravilloso todo lo que a mí me enseñaban, pero intuitivamente sentía, creo que hay algo más, debe haber algo más, no sabía muy bien qué era, ¿no? Pero me enseñaron mucho sobre cómo funcionaba el cuerpo físico, me enseñaron mucho sobre las enfermedades, sobre su fisiología, pero el ser humano yo entendía que era algo más que un conjunto de células, órganos, vísceras y sistemas, ¿no? Por tanto, en mi propia búsqueda de intentar encontrar sentido, porque como médico de familia que trabajo en la Seguridad Social desde hace más de 35 años, viendo muchos pacientes cada día, veía demasiado dolor, mucho sufrimiento y pensaba, debe haber algo que nos hemos olvidado o algo que no conocemos, y entonces en esa inquietud de intentar aliviar a mis pacientes y de encontrar sentido a la vida fue ese camino de búsqueda en el cual pues, pude acercarme también a un conocimiento uniendo ciencia y también sabiduría antigua, en el cual poder ver al ser humano desde una dimensión mucho más completa, no solo como una máquina, sino también como un ser y una conciencia que está experimentando con un cuerpo físico, pero también un mundo de emociones, un mundo de pensamientos y una esencia que lo habita, ¿no? Entonces, esa búsqueda yo la he tenido, creo que desde que tengo conciencia. Qué bien, qué bien. Sí. Porque eres de los pocos médicos que la tienen, esa conciencia. Bueno, es que no te lo enseñan. Quiere decir que... Pero eso no es una cosa tuya, muy, muy particular. Sí, pero yo creo que llega un momento que todos nos hacemos preguntas, ¿no? Porque hay momentos en que, bueno, vives tu vida y no te interesan ciertas cosas, y en otros que realmente te cuestionas cosas y a veces incluso
es a través de pasar por una enfermedad o por situaciones complejas que te empiezas a cuestionar cosas, ¿no? Y a hacer preguntas trascendentes. Pero yo pienso que la vida es un enorme regalo, que es una enorme oportunidad, que estamos aquí por un tiempo, que nos han prestado este vehículo porque yo me lo encontré y luego lo voy a tener que dejar, y comprender un poco la vida desde esta dimensión mucho más amplia, que me expande mi propia conciencia, a mí me hace entender la vida. Fíjate que entender lo que tú estás diciendo hace años atrás sería como decir, pues, es que esta profesional, esta médico, ¿no? Es alternativa más que complementaria, ¿no? Habla de cosas que no se han explicado en la universidad, que a lo mejor eso... Claro, dicen que el médico tiene que separarse un poquito de los problemas ajenos, entre comillas, del paciente, ¿no? Porque si no, no viviríais. Eso está muy bien por una parte, pero yo creo que está mal por otra, porque no entras a valorar si lo que esa persona siente o necesita es simplemente que la escuchen, ¿no? Sí. Por aquello de los problemas psicosomáticos, ¿no? Sí, escuchar es súper importante, y yo pienso que desde dónde escuchamos es la clave, porque a mí me cuentan muchísimas cosas y me cuentan muchas cosas complejas, porque en la vida realmente pasan cosas y yo estoy allí para ayudar a la persona. Entonces no trato de hacer mío su problema, yo solo le acompaño, lo escucho, y solamente a veces con la escucha es más que suficiente, porque uno mismo se reestructura, y otras veces dando a lo mejor una idea, lo que yo llamo recetar pensamientos también, no solo recetar medicamentos, sino recetar un cambio de mirada de algunas cosas que hace que lo veas desde otro lugar, y ese cambio de mirada pues realmente te transforma esa situación, que sigue siendo probablemente la misma, pero que la vives desde otro lugar. Qué bonito lo que dices. Hace 35 años vamos ya camino de 36 de este programa, o sea que más o menos estamos a la par tú y yo en el tema del trabajo, ¿no? Que hablabas con un médico y le decías, bueno, hay que ver al ciudadano, al paciente de una forma holística. Decían, bueno, ¿eso qué es? Poco a poco la cosa ha ido cambiando y son más los médicos, sois más los que a día de hoy veis al ser humano como, pues, como una parte holística, un todo, ¿no? La enfermedad, la mentalidad, el que piensa usted o que deja de pensar, cuáles son sus atributos, de dónde viene. Quiero decir que no hay un paciente estándar. No. Cada uno tiene su idiosincrasia, ¿no? Todos somos únicos. Tenemos evidentemente cosas en común, porque mi fisiología es muy parecida a la tuya, porque somos seres humanos y la compartimos. Pero el cómo vivimos y el cómo interpretamos la vida y en cómo eso lo integramos, eso es muy personal. Y a lo mejor dos hermanos, yo tengo la experiencia de que en una misma familia, un mismo núcleo familiar, dos hermanos que son de los mismos papás, que han vivido en el mismo ambiente, resulta que uno vive las experiencias del entorno familiar de una manera y el otro lo vive completamente diferente. Hay una subjetividad. Y esto es lo que nos da un poco miedo en toda nuestra manera de ver al ser humano. Y es que nos hemos basado básicamente en lo objetivo, en lo que podemos medir. Yo me paso las mañanas en el ambulatorio midiendo cifras de tensión arterial, de glucosa, de colesterol, lo que es medible. Eso es muy importante. Pero hay cosas que en la vida no se pueden medir. Pero lo que no se mide precisamente es lo más trascendente también, porque yo no te puedo medir cómo nivel de dolor tienes emocional, ni cómo tú te llevas con tu esposa, ni cómo tú vives tu trabajo, ni cómo tú te estás realizando. Y hay cosas que no son medibles, pero la vida, si la observamos, es más subjetiva que objetiva. Sí, está claro, está claro. Y uno no duerme por ese motivo también. Porque a lo mejor tienes el cortisol demasiado elevado, ¿no? Pero porque tú mismo te haces tus pequeñas elucubraciones, ¿no? Que dices, bueno, yo no tengo nada, pero es que al final me lo voy a producir, ¿no? Pues sí, porque la vida duele y la vida es estrés. Y el estrés no es que sea malo y el cortisol no es malo. El problema es cuando el cortisol está en niveles demasiado elevados y no podemos reducir ese nivel de estrés, y ese estrés se convierte en un disestrés, que entonces ya te produce todos los efectos negativos. Y claro, ese cortisol demasiado elevado te va a afectar a tu sistema inmunológico, porque es inmunosupresor. Pero el estrés, un poco de estrés no es malo, porque eso te moviliza, te mueve, te hace que estés activo. Pero claro, el problema es que vivimos una sociedad absolutamente descentrada, perdimos el centro, y entonces desde estar no centrados perdimos la paz, perdimos el equilibrio, perdemos el sentido común y vivimos todos en una especie de
de locura hacia adelante, ¿no? Y eso sí que nos acaba afectando. Qué pena que simplemente hablando con una persona, con un paciente, en vuestro caso, ¿no? Aquella persona pueda llegar a sanar si se le escucha y se le dan los atributos necesarios como para que él o ella entienda lo que está viviendo, ¿no? Sí. Como médico naturista además que eres, ¿no? Es verdad que una mala función o una mala disfunción con un hermano, con un padre, con una madre, puede provocar problemas en un hígado, en un riñón, en un corazón, en un pulmón determinados, ¿sí? Seguramente todo esto estará en función de tu sensibilidad, es decir, impactará en esa zona de tu organismo de donde tú tengas más sensible o donde tengas un cierto, disminución de resistencias. Por tanto, un mismo hecho a uno le puede afectar dándole una migraña, una cefalea, y a otro le va a dar un úlcera del estómago. ¿Estás de acuerdo que los chakras son importantes? Me ha parecido leerte de que estás muy a favor de ese tema, de ese sistema de chakras y de energética. Bueno, hay que entenderlo. El sistema de los chakras, en el fondo, es comprender la anatomía de la conciencia, porque el chakra, claro que es importante, pero lo importante es cómo en el fondo la conciencia se va expresando en distintos niveles de frecuencia, en distintas partes del organismo, y eso tiene una comprensión de comprender la anatomía de una manera muy interesante, porque los sistemas de los chakras, que en el fondo es un vórtice de energía que está relacionado con una glándula endocrina y con un sistema nervioso que está detrás, con un plexo nervioso, y todo eso son hormonas que se liberan al torrente circulatorio. Entonces, los chakras en el fondo son centros de conciencia. A medida que nosotros vamos evolucionando, expandiendo, aprendiendo, y nuestra conciencia se va expandiendo, los centros de energía se van equilibrando. Y eso va haciendo que todos nuestros sistemas internos también se vayan armonizando. O sea que esto está influyendo en tu sistema endocrino. Según tus explicaciones, yo te veo en tu ambulatorio, ¿no? Atendiendo pacientes, dándoles este tipo de charla. No, decir, mire, usted, no necesariamente. Usted está enfermo, sí, pero no está enfermo desde un punto de vista fisiológico, está enfermo desde un punto de vista psicológico casi, ¿no? Es que lo estamos todos, en cierto modo, no lo podemos separar, está todo unido. A mí me vienen por demandas orgánicas, la mayoría de las veces, también emocionales, y no siempre puedo hacer un abordaje tan integral, porque la persona te puede oír, pero a lo mejor no te puede entender. Entonces hay que respetar el momento en que cada ser humano está y sabiendo hasta dónde puedes llegar, porque yo lo que no puedo hacer es violentar. Yo no puedo violentar al paciente, yo tengo que ayudarlo, y entonces hay veces que tengo que hablar y hay veces que tengo que callar. Porque a lo mejor ese paciente o esa persona no puede escuchar según qué, porque no lo va a poder asimilar, porque es un proceso de vida en el cual él mismo vaya viendo y aprendiendo, pero sí, pues puedo recitar un libro, claro que sí. Como el tuyo, el que acabas de publicar, por ejemplo, ¿no? El pasajero interior, ¿no? Sí. ¿Es más un libro desde un punto de vista de una mirada psicológica o médica? De las dos. De las dos. De las dos, porque hay todo un despliegue que va haciendo un recorrido desde lo más físico a lo más sutil, desde el cuerpo físico, cuerpo emocional. ¿Un ensayo o una novela? No, es un ensayo, pero también hay aspectos de mi propia experiencia y cosas divertidas que me han pasado con los pacientes. Es un libro que a veces hay tramos que son un poquito más densos, porque claro, si te hablo de física cuántica, pues eso puede ser un poco más complicado. He visto que la integras, claro, la física cuántica. Claro, porque ahí hay enormes claves que nos van a dar un cambio de paradigma. Vamos a salir de un paradigma que es más mecanicista para entrar en un paradigma cuántico. Pero es que esto es la evolución. Pasamos de ver el organismo con el ojo, después vino el microscopio óptico que vio la célula, pero que ya estaban, pero no las veíamos. Vino el microscopio electrónico, vimos las partículas más pequeñas de las células, ya nos estamos introduciendo en el mundo subatómico, átomos y electrones que ya existían y que forman parte de ti, simplemente cambia la mirada. Y ahora vemos la partícula de Higgs, ¿no? El nombre de Dios y demás y compañía ahí. Sí, ver la constitución de la vida a través del mundo subatómico es una transformación enorme, eso es un salto cuántico realmente. ¿Qué voy a aprender leyendo tu libro El pasajero interior de la editorial Diana? Diana, perdón. Sí, pues yo creo que puedes aprender muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, conocer más tu constitución. Yo siempre digo que a la vida venimos sin libro de instrucciones y que a veces nos han regalado como un vehículo extraordinario. Es como si te regalan un Ferrari pero tú no sabes conducir. La primera de vuelta te estrellas, te sales de la carretera porque no sabes conducir tu vehículo.
Por tanto, ese proceso de autoconocimiento es fundamental, que yo creo que incluso tendría que hacerse en las escuelas, porque si no, a veces aprendes más de las experiencias y muchas veces a base de muchos tropezones, pero cuando tienes un poco más de conocimiento de cómo sabes funciona tu organismo, cómo lo puedes mantener en la medida de lo posible en salud. Y ahí te explico cosas básicas que son de sentido común, pero que a veces ese sentido común no lo ponemos. Por ejemplo. Pues hay cosas básicas como el equilibrio entre todos los elementos, como el alimento, la respiración, el agua y el sol. Eso es la tierra, el agua, el fuego, el aire. Eso es elementos en ti. Si no están equilibrados, pues tú no puedes tener una armonía dentro de ti. Entonces la alimentación es fundamental. Piensa que comemos 3 veces al día y eso es una información que te va a constituir, va a formar parte de tu cuerpo y de tus células. Fíjate lo importante que es la respiración, que tú te puedes estar muchos días sin comer, algunos sin beber, pero ni 3 minutos sin respirar. Y no le damos ningún valor. Es más, ponemos un tóxico como el tabaco que le está introduciendo cantidad de sustancias a un pulmón que es la vida. Si no estamos bien en contacto con la naturaleza, tú no puedes estar en armonía, porque el campo magnético terrestre forma parte de tu propio campo y si nosotros nos despolarizamos no podemos estar en salud. Entonces, cosas importantes como la dieta, la respiración, el contacto con la naturaleza, el agua, incluso el sol que nos activa en la piel, nuestra vitamina D, todo esto es muy importante para nuestra vitalidad, que es un concepto que no siempre tenemos en cuenta, porque a veces los médicos encontramos que todas las analíticas salen normales, todas las pruebas salen normales, pero el paciente no se encuentra bien. Y el paciente lo que está es desvitalizado. Y lo que necesita es un reconectarse con el sol, con el aire, con la naturaleza, con el agua, y eso te da vitalidad. Ese concepto de vitalidad es muy importante. Y entonces esto lo puedes aprender en este libro que te intenta trabajar el cuerpo físico, pero también el mundo de las emociones. Fíjate que emoción viene de moción, automoción, viene de movimiento. Las emociones y los deseos nos mueven. Si yo no hubiera tenido el deseo de venir hoy a estar aquí contigo, podría tener la idea, el pensamiento, pero yo no vengo porque no tengo el deseo de venir o algo que me impulse a venir. Por tanto, el mundo de las emociones hay que conocerlo porque nos movilizan, y el mundo de los pensamientos, imagínate. Para mí fue muy importante cuando entendí y me enseñaron y descubrí que eso que yo pienso, unido a lo que siento, crea mi realidad, mi verdad. ¿A quién le vas a decir si alguien piensa una cosa y siente aquello que no es su verdad? Por tanto, cambiando los pensamientos y transformando las emociones y los sentimientos, transformamos nuestra vida. Qué bueno. Y eso es lo que intento hacer a veces cuando puedo con los pacientes y conmigo misma, ir aprendiendo cada vez más. Fíjate qué bonito que cuando uno aprende, algo prende en tu interior. Nuevas neuronas se conectan, eso es más luz. Es como este programa que intenta poner luz en la oscuridad, ¿no? Pues en las noches, pues esos son neuronas que se reconectan y esos neurotransmisores, pero también hay conexión de luz, porque las neuronas se conectan a través de la luz también, ¿no? Por eso lo capto en el electroencefalograma, esa electricidad que está en tu cerebro. Entonces, cuando yo aprendo, algo prende en mí, tengo más claridad, tengo comprensión. La claridad y la comprensión sana. Qué poco nos conocemos y qué poco hacemos un trabajo interior como para descubrirnos, ¿no? Pues sí. Qué pena. Tener que ir al médico cuando no tenemos nada, ¿no? O tener que ir al psicólogo cuando no tenemos nada porque nos hemos dejado llevar por un pensamiento negativo o simplemente porque hay que me parece que. ¿Cómo interpreto las cosas? ¿Cómo interpreto las cosas? Si supiéramos el valor que le damos a la vida, ¿no? Si supiéramos cuando nos vamos a morir, a lo mejor aprovecharíamos más el día a día. Total. ¿No? Que no lo sabemos. Pero claro, estamos aquí hablando, pero yo no sé, te puedo decir hasta luego, y salgo y me da un ataque. Y el hasta luego se ha convertido en mi despedida definitiva, ¿no? Total. Y eso no lo sabemos valorar ni apreciar. Pensamos que, bueno, como el abuelo, que se murió con 90 y tantos, o 80, ¿no? O 70, ¿no? Y no le damos valor al día a día. Y es una pena. Yo abogo porque tomemos un poco de conciencia sobre el particular, porque primero que no somos moneda, como diría Monseñor Escrivá de Balaguer, que diría, no somos monedas de 5 duros, que antes eran duros, que a todos gustamos, y es verdad, ¿no?
Pero si fuéramos un poco más conscientes de quiénes somos, lo que tenemos, hacia dónde vamos, quién nos está acompañando en este camino vital, que hoy están pero que mañana no están, ¿no? Y que al no estar mañana y de una forma tan desesperada e inesperada, uno piensa, caramba, pues ahora tengo un ataque al corazón a consecuencia de no estar preparado para este tipo de acontecimientos, ¿no? No nos enseñan ni a vivir ni a morir en las escuelas, y tampoco venimos, como tú bien decías, con un libro debajo del brazo, ¿no? Es como cuando uno se casa y tiene bebés, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué hago? Claro. ¿Cómo lo cojo al revés? Primero la cabeza o los pies. Bueno, esto es un poco lo mismo, ¿no? Qué bueno lo que indicas. Tú además eres máster en y presidenta de una fundación, la Fundación Merry Life. Una asociación, sí. Una asociación, sí. ¿Qué trata esta asociación? Bueno, esta es una asociación que se creó hace 25 años, ahora vamos a cumplir 25 años, y lo que tratamos precisamente es de aportar herramientas para que las personas tengan más autoconocimiento y puedan expandir su propia conciencia, aprender de uno mismo y evolucionar. Y trabajamos haciendo una síntesis, que es básicamente la ciencia, el arte y la espiritualidad. Intentamos ver la vida desde esas dimensiones, intentando integrar, cogiendo lo que la ciencia nos aporta, que no está tan alejado de lo que ya la sabiduría más perenne nos ha dicho desde hace eones, mucho tiempo. Y en esta asociación pues hacemos un curso que se llama La conciencia en la vida, que llevamos 25 años, que dura 9 meses, pero que llevamos ya tres niveles, porque la gente quiere continuar. Y Merry Life quiere decir vida plena. Intentamos que todos tengamos una vida plena en todos los planos de la existencia, porque yo siempre, como te comentaba antes, aquí no hemos venido a sufrir, pero sufrimos mucho y hay mucho dolor. Y entonces poner una semilla de claridad, de comprensión, de amor, de transformar la mirada, eso es lo que intentamos desde esa visión de la ciencia y la espiritualidad, en esa síntesis, para ayudarnos mutuamente entre todos a seguir evolucionando y aprendiendo. Y entonces en la asociación hacemos muchas actividades de muchos tipos. Qué bueno. Para conocer un poco más la asociación, ¿qué tengo que hacer? ¿Tenéis una página web? Sí, tenemos una web. Puedes entrar en la web, Merry Life, me escribía merrylife.org, entras y vas viendo algunas de las actividades que vamos pudiendo hacer. Sí, estamos ¿Estáis en Barcelona? En Barcelona, en Las Corts. En Las Corts, muy bien. Sí. Y para conseguir el libro, El pasajero interior, ¿qué hago? Bueno, ahora creo que va a salir una reedición, van a sacar otra edición. Qué bien, porque el otro día una amiga fue al Corte Inglés, lo pidió y le dijeron que estaba agotado, y no, hay, lo que pasa es que lo han de pedir y ahora van a hacer una otra edición, o sea que está muy bien. Lo puedes encontrar en las librerías, porque Diana pertenece a Planeta. Ah, qué bueno. Es de la editorial Planeta. Hay que pedirlo porque salen cada día 170 novedades en el mercado español, nuevos libros, y si no se pide, pues el libro que está ahí, y si no se pide, pues no lo traen. Claro. No lo reponen, ¿no? Con lo cual hay que pedirlo. Hay que pedirlo y insistir que sí que está. Claro que está y que está editado y que hay muchos. O sea, pida usted el libro a su distribuidor. Sí. El pasajero interior. Sí. El pasajero interior. Vamos a aprender un montón de cosas. Seguro. Con la doctora Imma Nogués, médica de familia, máster en medicina naturista y autora de esta magnífica obra, El pasajero interior. Felicidades, doctora. Gracias. Un placer, que vaya todo muy bien y éxitos. Gracias a vosotros por todo lo que hacéis. Buenas noches, igualmente. Buenas noches.